Hermanos, Dios los bendiga. Bienvenidos a un segmento más de Meditación y Befi, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Gracias por acompañarme en esta serie de estudios acerca de las tres gracias de Dios, las tres gracias divinas, que son la fe, la esperanza y el amor. El día de ayer miramos una pequeña base sobre lo que es la fe. Y recordando, hermanos, que no es solamente a entenderlas o no se van a poder comprender en su totalidad solamente estudiándolas. Se van a poder comprender cuando nosotros las vivimos, las ponemos en práctica. En esta ocasión vamos a mirar un poco acerca de la esperanza. Vamos a mirar acerca de la esperanza. Y para ello vamos a mirar el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 18. Dice la palabra de Dios: para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Hermanos, ¿qué es la esperanza? Si pudiéramos decir un poquito acerca de la esperanza, es que es la expectación de la dicha futura, surgida de la fe en las promesas de Dios. Como lo miramos el día anterior y el día lunes, la fe produce esperanza y la esperanza fortalece, alimenta la fe. Son una diada, se complementan una a la otra. Por medio de la fe es que entendemos las promesas de Dios, creemos las promesas de Dios, nos apropiamos de esas promesas y esas promesas nos producen esperanza. Y en nosotros esperar en Dios y ver el cumplimiento de las promesas de Dios en nuestras vidas y entendiendo que si ya se cumplieron varias en nuestras vidas, se cumplirán las demás, esa esperanza se manifiesta en un aumento de la fe. Ahora, como se complementan estas dos, debemos entender que la esperanza está fundamentada en Dios que no cambia. Eso es lo hermoso de la esperanza, porque nuestra fe, al momento de creer las promesas de Dios, podríamos pensar, pero ¿qué pasa si Dios decide no cumplirlo? ¿Qué pasa si Dios decide cambiar? El asunto es que Dios no cambia. Y entonces en esa nuestra fe se ve fortalecida y por ende nuestra esperanza se fortalece, se encuentra fundamentada en un Dios inmutable, un Dios que no cambia. Hebreos 6, 17 dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza. La Biblia nos dice que Dios no cambia y nos da específicamente dos cosas en las cuales Dios no cambia. El primero es que su consejo es inmutable. Y cuando la Biblia habla del consejo de Dios, está hablando de la palabra de Dios. La palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios es eterna. Jesús dijo: ni una jota ni una tilde pasarán. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Todo lo que Dios ha escrito es inmutable, no cambia. Y las promesas que podemos encontrar en su palabra, como han servido de inspiración y han servido de ánimo, han servido de consuelo, han servido de esperanza para generaciones de cristianos antes de nosotros, son las mismas que pueden fortalecer nuestra esperanza, que pueden fundamentar nuestra esperanza en las promesas de un Dios inmutable, de Cristo Jesús, que nunca cambia. Y ahí es donde nuestra ancla puede estar bien segura en Cristo. El mundo se puede mover, las ideas pueden llegar y se pueden ir, mandatos pueden venir y pueden llegar, pero Dios está en su trono y Dios no cambia. Otra de las verdades que dice aquí es que Dios no miente, significa que su verdad es eterna. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. El mundo dice que no hay verdades absolutas, dice que la verdad es relativa, pero Dios, Jesús dice: yo soy la verdad. No dice soy una de las verdades, soy la media verdad. Dice, hay una verdad, yo soy esa verdad. Es lo que dice Cristo. Y nosotros podemos confiar en Él y en sus promesas. Y nuestra esperanza puede ser fijada en Él. Entonces, hermanos, nuestra esperanza no está puesta en cualquier hombre. Nuestra esperanza no está
puesta en una religión, no está puesta en una institución, no está puesta en un gobierno. Nuestra esperanza está puesta en Dios, quien no cambia. Y esa es una seguridad tremenda. Ahora, la esperanza se fortalece también en las pruebas. Miramos que las pruebas producen y fortalecen nuestra fe, prueban nuestra fe. Y en Romanos 5, 3 y 4 nos dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Por medio de las tribulaciones, por medio de las pruebas, nosotros aprendemos a ser paciente. Una persona que es paciente es una persona que sabe esperar. ¿Esperar en quién? Esperar en Dios. Entonces, esa paciencia que genera la prueba fortalece y aumenta nuestra esperanza. Una vez que pasamos por la prueba, nuestra esperanza se ve fortalecida, se ve más grande y se ve más fundamentada en Cristo. Estamos en una gran prueba en estos momentos. ¿Cómo está usted pasando esta prueba? ¿Su paciencia está fuerte? ¿Está fortalecida? ¿Su esperanza en Dios está fortalecida? ¿O en realidad ya no estamos teniendo tanta paciencia y no estamos esperando tanto en Dios? ¿Cómo está nuestra esperanza en esos tiempos? ¿Cómo está nuestra paciencia? Y la Biblia nos dice también en el mismo pasaje, Romanos 5, versículo 5, y la esperanza no avergüenza. Aquel que confía en Dios, aquel que tiene su fe en Dios, quien tiene su esperanza puesta en Dios, no será avergonzado. Mucha gente ha puesto su confianza en instituciones, en gobiernos, y cuando estos fallan, ¿qué pasa con esas personas? Terminan avergonzados, terminan sin posesiones, terminan en la ruina. Cuando nosotros ponemos nuestra vista en el hombre, después nos podemos llevar una gran decepción, porque no hay hombre totalmente perfecto. Pero cuando nuestra esperanza está puesta en Dios, la Biblia dice que no seremos avergonzados. Entonces tú puedes, y yo puedo ver la diferencia, hermanos, en una vida cuya esperanza está en Dios o una vida cuya esperanza está en cualquier otra cosa. El que tiene su esperanza puesta en Dios no será avergonzado. Tu esperanza, hermano, ¿en quién está puesta? En todo momento. ¿Eres paciente? ¿Sabes esperar en Dios? Pidámosle a Dios que nuestra esperanza esté puesta en Él y que pueda ser fortalecida mucho más en este tiempo. Dios los bendiga, hermanos, y nos vemos, si Dios permite, el día de mañana en un segmento más de Meditación y Befi, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza.